11:22, la otra mañana, la pausa que hacemos por la tarde con Victoria Nardone de 4 a 6, ya hablando más de literatura, de poesía, pero también un toquecito aquí, y por eso la molesto, a una escritora, guionista. Además es una mujer que no todos los escritores leen mucho, pero ella, que trabaja en los medios también, Macarena Morania, es muy lectora, y siempre estamos hablando, y hoy le pedí que habláramos un poquito de un hombre del que se habla muy poco, de Franz Kafka. Vamos a hablar de él con Macarena. ¿Cómo estás, Macarena? Hola, buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Contame un poco que desde hoy, aquí, de hoy, en proyección, ¿cómo lo ves en cuanto a que fue un hombre que transformó mucho la literatura y las propuestas y las ideas, el proceso, todo eso kafkiano, ese clima kafkiano que parecía de encierro, de angustia? Eso sigue, yo creo que los grandes, y Kafka creo que está en ese cuadro de honor, trascienden porque las ideas se mantienen a lo largo de los cambios que produce la humanidad. Qué sé yo, Shakespeare con las tragedias, con los celos de Otelo, atraviesa todos los tiempos. ¿Kafka logra eso según vos? Indudablemente, de hecho se ha convertido, es un escritor clásico por lo que es su obra y también por lo que es su figura, de lo que vamos a charlar un poquito, pero sobre todo se ha convertido en algo que muy pocos personajes y muy pocas figuras del arte lograron, que es un adjetivo en sí mismo. Cuando uno dice algo kafkiano, sabe inmediatamente a qué se está refiriendo. Digo, su apellido se ha convertido, más allá de su obra, en una categoría, ¿no?, que uno inmediatamente relaciona con la burocracia, con los trámites eternos, lo que él fue construyendo, sobre todo, como dijiste, en su novela consagratoria, que es El Proceso, pero también en sus otros libros, en El Castillo, en América, esta espiral que él va desarrollando, interminable, que lo convierte indudablemente en un ícono que sigue vigente, pese a que nació en 1883 en Praga, el 3 de julio. Me gusta decir el 3 de julio porque también es mi mes de nacimiento, así que me siento más importante. Muy bien, muy bien. Y muere en Austria el 3 de junio de 1924, y en estos casi exactos... ¿Cuánto vivió Macarena? 41 años. Mirá todo lo que hacía la gente sin internet, ¿no? Vivió 41, bueno, en la época, ¿cuándo nació? ¿En qué año? En 1883. Y bueno, esa es la época donde Maupassant, el gran escritor, el cuentista francés, vivió también 43, 44, morían muy joven. Sí, muy jóvenes. Sí. ¿Qué hubiera sido de esa obra si se hubiera prolongado, no? Yo muchas veces me lo pregunto. Qué locura. Pero bueno, en estos 41 años que vive intensamente, genera una obra literaria que escribe indudablemente para sí mismo, ¿no? Considerando, como dice Juan Forn, un gran escritor argentino, que analiza muy seguido, por suerte, siempre está realzando a la figura de Kafka. Juan dice la literatura como forma de existencia natural. Eso era para Kafka, ¿no? Y además de haber producido y escrito obras indispensables como también La Metamorfosis, La Condena, El Pabellón número 6, El Médico Rural, que está basado en una historia de un tío suyo, también construyó, creo yo involuntariamente, un símbolo, ¿no? Dada la manifestación de sus problemas anímicos y existencialistas, su inseguridad, su desolación, ¿no? Pero todo eso, ese dato se realza todavía más, hace que sea más grande el mito, porque está combinado con, quienes lo leímos con profundidad, está combinado con un sentido del humor muy particular, es un humor muy sutil y una ironía, ¿no? Es muy inteligente el modo que tiene de tratar la desolación, también se ríe mucho de eso. Y bueno, y además no podemos dejar de mencionar, por supuesto, el hecho enorme de que contamos con sus cuentos, sus novelas e incluso con sus diarios, que para mí es una lectura
yo la recomiendo mucho porque es el perfecto acompañamiento de sus libros. No podemos dejar de decir que Max Brod, que fue su amigo, sí, su amigo personal y su editor, fue a quien él le pidió que tirara todos sus manuscritos, que él quería ser olvidado, eso fue lo que dijo, y Max Brod nos hace el favor de desestimar el pedido de Kafka y dar a conocer toda su obra, entregando al mundo un clásico lleno de ambigüedades, pero bueno, también de distintos géneros literarios. Pasa por el cuento, por la carta también, por el género epistolar, por las novelas. Bueno, nos trae una obra inabarcable, ¿no? Y además, ¿por qué su obra y sus figuras son inabarcables? ¿Por qué se construyó el mito? Y el clásico también tiene que ver con que su vida y su historia personal está llena de ambigüedades. Ajá. Y sus biógrafos a lo largo de la historia también fueron tomando distintas partes de Kafka y haciendo distintos análisis, ¿no? No era alemán, ni checo, ni austríaco, ni judío, pero era discriminado por hablar alemán, por ser judío, por ser checo. Esto también era lo que desembocaba en su crisis de identidad. Sus lectores y sus biógrafos son nada menos, por ejemplo, que Benjamin, Adorno, Sartre, todos ellos escribieron sobre él. Claro. Y aquí en la Argentina también grandes lectores de Kafka fueron Jorge Luis Borges, bueno, Bioy Casares también. Lo levanta mucho Borges, lo estoy charlando con Macarena Moraña, que está hablando de literatura y de Franz Kafka. ¿Cómo pondrías, Macarena, la obra, para decirle a alguien que no sabe de su obra? ¿Dirías de entrada el proceso, Metamorfosis? ¿Cómo empezarías a mencionar sus obras más influyentes? Yo creo que hay que leer la Metamorfosis para arrancar y sus cuentos, sobre todo El médico rural, Un médico rural, Informe para una academia, sus cuentos más emblemáticos y más clásicos. Claro. Porque también es cierto que es un poco dificultoso meterse a leer las obras más grandes como El proceso, porque son muy laberínticas. Y bueno, hay que estar como de un humor para entrar en esos mundos que parecen no terminar nunca. ¿Viste la versión cinematográfica de Wells? No, no la vi. No la vi. Es una película que muestra esa dificultad que estaba marcando Macarena para poder trasladar una obra tan compleja al cine, ¿no? Sí, sí. Pero está bien la película, está bien. Wells fue un grande, ¿no? Sí. Sí, a mí me gusta muchísimo La Metamorfosis, porque además me parece que es un libro que ilustra también muy bien su vida y su situación personal, claro. Su vida dentro de su familia. Él tiene un vínculo con su padre que también se ha hecho muy popular, que se llevaba muy mal con su padre. También dentro de todos estos géneros, dentro del género epistolar, está el famoso Carta al Padre, que es un libro que se consigue en montones de ediciones muy fácilmente, que también es una gran declaración de principios que le escribe un hijo a un padre y que trasciende, es totalmente anacrónico, trasciende todos los tiempos. Y a mí me gusta mucho La Metamorfosis porque permite hacer montones de lecturas, ¿no? Metafóricas. Además, bueno, tiene una prosa depuradísima, y él además siempre remarcaba, siempre se hacía eco a esto de si era o no, si todos los personajes eran o no él mismo. Hay una línea en La Metamorfosis que dice: vivo en la familia como alguien más extraño que un extraño. Y esta extrañeza y esta ajenidad dentro del propio núcleo familiar es algo que también tienen varias de sus obras, y me parece que son muy interesantes de ir buscando, ¿no? estos símbolos. Otro lector decía, un lector muy que ha leído con mucha profundidad la obra de Kafka, es Julio Cortázar. Uh-huh. Y en su libro Clases de Literatura, que es un libro hermoso, que salió no hace mucho, cuenta, por ejemplo, que a mí me gustó ese dato, ese tipo de datos me encantan, que La vuelta al día en 80 mundos, el cuento de Cortázar, está dedicado a Kafka y al personaje protagonista del proceso.
Me encantó, dice que lo que intentó fue copiarle de alguna manera, hacer una estructura análoga a algunos de los cuentos, algunos de los capítulos del proceso, para meterse un poco en esa fórmula de escritura. Y digo, si es un autor, Franz Kafka, al que Julio Cortázar tanto tiempo después vuelve para imitarlo, para copiarle las formas, bueno, yo le prestaría un poquito de atención. Qué bueno. Macarena, muchas gracias, porque era una manera con vos, y esperemos que lo puedas hacer habitualmente aquí en La Otra Mañana dentro de poco. Es una manera de poner la literatura, y a mí me gusta mucho lo de la clásica, la universal, la de todos los tiempos, porque esa es la que perdura cuando uno ve el paso de los años en las vidas propias y después proyecta y dice cómo una obra que queda. Lo hacemos más habitualmente, creo, con el cine, cuando el comentario es, mi mamá me dice muchas veces, vas a ver tal película de nuevo, la conseguiste, pero mirá que envejeció, ¿no? Esas cosas. Con la literatura está bueno medir eso, y los clásicos a veces saltan esos análisis con holgura, y nos parecía, y teníamos tu anuencia desde la autoridad, que Kafka lo lograba, como tantos cuentistas, como tantos escritores, como tantos novelistas, que se bancan el paso del tiempo, el paso de las modas, el paso de características superadas que uno cuando lee dice, ay, pero es muy elemental. En el caso de los grandes como Kafka, como Shakespeare, como tantos otros, resisten el paso del tiempo. Entonces nos gusta que te enganchaste con el nombre y que nos propusiste un Franz Kafka para esta mañana, y por eso te llamamos, y siempre nos da gusto, Macarena, de charlar con vos. A mí ni les cuento, les deseo un muy buen día, y creo que parte de la categoría clásico tiene que ver con que siempre van a estar vigentes, ¿no? Con que la vigencia es parte de lo que los convierte en clásicos, y lean a Kafka que los va a acompañar para siempre. Macarena Morania, muchas gracias, Macarena. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Gracias. Muchas gracias.